lugar, agradecer a todos vuestra presencia. Habéis venido desde distintos lugares de la provincia de Ávila, también de Madrid. Entonces, decir que en este incomparable marco del Valle de Iruelas, lugar ideal precisamente para... Bueno, pues este es el cuarto foro que se realiza en la zona de Valle del Tiétar, Alberche y Pinares. Los anteriores se realizaron en Sotillo, Piedralaves y Arena de San Pedro y trataron de diversos aspectos de la zona, por ejemplo la gestión forestal y la gestión agrícola y ganadera. Hoy, como veis en el cartel, se trata de hablar sobre el turismo rural y también la naturaleza, ¿no? La compatibilidad entre turismo rural y naturaleza también se hablará hoy aquí. Para ello, pues contamos con la presencia y con la gentileza que han accedido a venir de Miguel Ángel Troitiño, catedrático de Geografía Humana de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Complutense, perdón, bueno, ha habido un sí, y José Ramón Mendoza, técnico en desarrollo rural y que ha realizado, ¿verdad?, varios proyectos sobre esto y ha participado también y es consejero de varios proyectos de desarrollo rural. También nos acompaña Alberto Novoa, coordinador provincial de Izquierda Unida, que al final pues, dirá las conclusiones de este foro, y Javier García, que será el moderador para eso. ¿Cómo hemos establecido? Pues van a intervenir primero... Yo voy a intentar plantear unas cuantas cuestiones que se complementarán con las que luego el compañero, para que dé pie a debatir y plantear posibles alternativas en el sentido de tratar de buscar un modelo de desarrollo más eficaz, más sostenible para los territorios del Tiétar, del Alberche y de Pinares. Es cierto, y ustedes que viven este territorio lo saben mejor que yo, que se ha producido en las últimas décadas un cambio profundo en la organización y en la gestión de los pueblos en los que vivimos, en los pilares económicos tradicionales que en buena medida han desaparecido, y nos encontramos ante una realidad que tenemos bastante dificultad para encontrar nuevos pilares, y hemos visto, y lo estamos viendo fundamentalmente con la crisis, las limitaciones y los costos que el boom inmobiliario y que el propio turismo tiene para consolidar un nuevo modelo de desarrollo que es el que nos puede garantizar un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Y por lo tanto nos enfrentamos a esa necesidad de entre todos construir un modelo de ordenación, de gestión y de desarrollo de estos territorios diferente, donde lo que muchas veces se habla de que tiene mucho atractivo, de que puede tener mucho desarrollo turismo, de que tiene muchas posibilidades de desarrollo, eso se convierte en realidad porque hasta ahora hemos estado viendo que no todo son luces, sino que hay bastante sombra. Y el desarrollo tiene que contemplar dimensiones territoriales, económicas, sociales, culturales y medioambientales, y por lo tanto tiene que ser de naturaleza multifuncional. Yo me voy a centrar en los temas turísticos en bastante relación con los temas medioambientales, pero el modelo de desarrollo de una comarca o de un macizo montañoso como es la Sierra de Gredos, en sus dos vertientes, tiene que trabajar en esa línea de complementar cosas, porque además eso fue lo que históricamente hubo. Y ahora estamos al construir, en el reto de construir una cosa diferente, y lo tenemos que intentar hacer. Y en suma, tenemos que preparar nuestro territorio, que es el principal recurso que tenemos, y preparar también la sociedad para un proyecto de futuro, que sea un proyecto compartido, asumido, y asumido por todos en lo fundamental, que evidentemente luego tiene que haber discrepancias, porque eso además es bueno. Esta realidad de territorio que asocia, digamos, la potencia natural de la Sierra de Gredos con sus escalonamientos de paisaje, a herencias y complejidad en el territorio entre la capital, la proximidad de Madrid. Ahora iremos viendo algunas cuestiones, una gran herencia de más de 3.000 años de historia, que ha permitido sobre todo construir un territorio de una gran riqueza paisajística más allá
de las singularidades naturales o las singularidades ambientales, y que entre las dos comarcas, Valle de Alberche, Tierra de Pinares y Valle de Urquieta, son prácticamente un tercio de la provincia de Ávila, aunque ciertamente, como veremos luego, en una posición periférica que en algunos casos explica algunas de las problemáticas que tienen con respecto a las políticas que se desarrollan en Castilla y León. Lógicamente, el desarrollo y el turismo van estrechamente unidos, pero hay que tomar conciencia y necesidad y una visión de que los proyectos no pueden ser municipales. Turísticamente no se pueden hacer proyectos municipio a municipio porque eso es mucho esfuerzo y siempre muy poco resultado. Hay que hacer cosas en todos los sitios, pero en el Valle de Urquieta, en Pinares o en el Valle del Alberche hay 5 o 6 cosas importantes que hay que hacerlas, estén donde estén, no importa el municipio al que pertenece. Y por lo tanto, en este territorio, mucho más que en otro, la planificación patrimonial del patrimonio natural y del patrimonio cultural tienen que ir unidas, y hay que actuar en clave de territorio y en clave de interdependencia entre el medio ambiente, la cultura, la sociedad y la economía. Es un territorio que se presta muy bien, mucho mejor, y yo creo que es un tema que no lo entiende ni el Centro de Interpretación de Hoyos del Espino, ni la mayor parte de los centros de interpretación, incluso este en el que estamos, que el patrimonio es el resultado de interrelaciones entre lo natural y lo cultural. Y estas comarcas no se pueden entender sin el hombre y, por lo tanto, su gran atractivo, más allá de la relevancia del patrimonio natural, es a veces el paisaje. Y ese paisaje es resultado de la interacción entre naturaleza y cultura. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que leer este territorio con una perspectiva dinámica, con lo que está pasando ahora, con independencia de lo que haya pasado en el pasado, para dar respuesta a los procesos de cambio que se están produciendo, igual que se produce en toda la sociedad. Y esto nos lleva a intentar cambiar, crear una nueva cultura de interpretar el territorio como el recurso fundamental y el atractivo sobre el que tenemos que construir los proyectos de futuro. Porque como eso no seamos capaces de articularlo bien y de organizarlo bien, el futuro, digamos, no servirá para mucho. No servirá para mucho y hay que aprovechar todas las oportunidades. Si está en marcha, como ocurre aquí, el plan de competitividad del turismo activo en las zonas de Gredos y Valle de Iruelas en 2011, ese es un tema que hay que debatirlo, que hay que discutirlo, que hay que seleccionar las prioridades para que realmente sean respuestas interesantes a una realidad tan compleja y tan rica en patrimonio de todo tipo. ¿Cuál es un poco la realidad en la que nos estamos moviendo a nivel concreto? Son comarcas periféricas de Castilla y León. La dinámica de estas comarcas depende mucho más de lo que pasa en Madrid y de lo que pasa en Castilla-La Mancha que de lo que pasa realmente en Castilla y León. Del orden de 50 municipios, 2.000 kilómetros cuadrados, 60.000 habitantes. Es decir, es un territorio que ya tiene cierta entidad. Es un territorio de frontera entre comunidades autónomas. Históricamente también fue un territorio de frontera, donde los modos de vida tradicionales se fueron al garete. Desde los años 50, pues estos municipios, todos ellos perdieron población y muchos de ellos tienen ahora bastante menos población que tenían algunos en el siglo XVI. Y no digamos de la que llegaron a tener en los años 50, que cuando más población. Pero tienen una presión de la región urbana madrileña, que está ahí al lado, que se explica muy bien en la residencia secundaria. En estas comarcas había como 5.000 viviendas secundarias en el año 70 y ahora hay aproximadamente 50.000. Más viviendas secundarias que habitantes estables tiene el territorio. Un rico patrimonio, pero digamos con dificultades para su conservación y para su puesta en valor turístico. La puesta en valor turístico del territorio no se hace solo con construcciones de carreteras, con construcciones de alojamientos turísticos, se hace preparando globalmente el territorio con miradores, con sendas. En el caso en que estamos en el Valle de Iruelas, evidentemente se ha hecho un esfuerzo interesante que, como lo conocéis bien, pues lleva más de 20 años para poder consolidarse, pero es una economía bastante débil. Aproximadamente hay 20.000 empleos, el sector primario no da trabajo ya ni al 10% de la población, la industria al 10 al 12%, la construcción en el 2005 daba trabajo casi a un tercio de la población activa, ahora está, digamos, por debajo del 10%, pero ya es una economía de servicios la que mueve la mayor parte del empleo.
Pero en cualquier caso es un territorio donde hay grandes conflictos entre el desarrollo territorial, el tema medioambiental y sobre todo el problema urbanístico, que es un tema que, como vosotros conocéis bastante bien, nunca ha sido abordado de manera responsable y es un elemento clave de el futuro, en esta línea de realidad y diversidad diversa, como hemos visto antes, que no me voy a entretener, pero tenemos que situarlo en ese contexto. El turismo y el desarrollo en estos valles. Existe bastante acuerdo entre los agentes públicos y los privados sobre el papel del turismo como uno de los pilares importantes del futuro del desarrollo de estas comarcas. También estamos de acuerdo que hay recursos naturales, paisajísticos, culturales, pero, digamos, el que haya recursos no garantiza que haya turismo. Hay recursos, pero no hay productos. Y si no hay productos turísticos, digamos, no nos sirve para mucho. El patrimonio tiene que estar preparado, organizado, comercializado para que realmente sirva turísticamente. Sin embargo, es un territorio con mucha tradición. El Parador Nacional de Gredos, que es de los primeros que se construyó en España, es del 28. El Valle del Tietar se llamaba la Suiza Bulense en la época de la República. El Marqués de la Vega, Inclán, Marañón, Baroja, Celo, cantan los valores de este territorio. Tiene también una posibilidad de que tiene cerca un mercado de 6,5 millones de consumidores, que son los que viven en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, hay muchas dificultades para consolidarnos como destinos turísticos más allá de la residencia secundaria, y lo que hay cuando analizas la realidad en estas comarcas es diversidad y dispersión de actuaciones de naturaleza diversa. Normalmente nosotros hicimos una estrategia que no sirvió para mucho de desarrollo territorial para el Valle del Tietar, que en un convenio con la Diputación de Ávila, pero como ocurre muchas veces, se hacen las cosas, se termina, no se discuten, no se debaten y al final lo único que siente uno es una cierta frustración de haber dedicado, porque, digamos, creo que en estos temas de construir un modelo de desarrollo, con independencia de que de cada punto de vista político se defiendan determinadas situaciones, lo fundamental es llegar a unos acuerdos básicos, aunque sean solo 3, para a partir de ahí construir, digamos, proyectos en los que evidentemente en un territorio como este el patrimonio natural, la relación entre medio ambiente y desarrollo tienen que estar claramente interrelacionados. ¿Cuáles serían, digamos, unas vías para terminar un poco en la vía positiva? ¿Qué tendríamos que intentar hacer o qué podríamos discutir? No tanto intentar hacer, sino discutir para ponernos de acuerdo si eso es lo que hay que hacer o hay que hacer otras cosas. Para consolidar los valles del Tietar, Alberche, Pinares como destinos turísticos sostenibles y que el turismo tenga un peso importante en la economía del futuro. Ciertamente tiene una gran potencia, pero hay que controlarlo. Es una oportunidad de crecimiento, pero hay que trabajar en frentes diversos, no en frentes, digamos, como ocurre muchas veces, y lo que comentaba Carlos, de que ante un tema como este, desde un ayuntamiento, sea el que sea, diga que eso es hacer política, pues evidentemente es que no se entiende, el que lo dice no sabe lo que es la política en el buen sentido del término y no sabe lo que es discutir para realmente construir proyectos, porque si no se debate, no se discute, no se puede hacer nada. El potencial de desarrollo que existe requiere coordinar la capacidad de muchos agentes, públicos y privados. En el Tietar, nosotros uno de los problemas que detestamos, y en el Alberche por lo conozco es igual, que no hay espíritu de comarca. Hay en el Tietar 24 pueblos que cada uno va por libre. Y no hay manera de articular proyectos comunes, independiente del color político que sean unos responsables u otros. Y por lo tanto, construir proyectos no es solo hacer carteles de promoción turística. El turismo, como es transversal, se relaciona con muchos ámbitos de la gestión urbanística, medioambiental, empresarial, de la formación de los recursos humanos. Y en cualquier caso, lo que sí es cierto, que los ayuntamientos tienen un papel clave y los agentes locales, la gente que está trabajando en el sector, que conoce los temas, que ve lo que se puede hacer, son fundamentales para cambiar. Por lo tanto, ¿cuáles serían unos objetivos básicos? Primero, preservar los atractivos de la zona en sentido amplio y fomentar la participación de la iniciativa local. No tiene sentido que hagamos lo que nosotros hicimos, es decir, un equipo de 10 expertos trabajando 4 años,
haciendo no sé cuántos informes, preparando un documento de estrategia de desarrollo sostenible que después está en un cajón de la Diputación. Pues eso evidentemente no sirve para nada, cuando, digamos, yo creo que sí había temas para discutir y debatir, porque la teoría va por un lado, la práctica, digamos, va por otro. Tenemos que proteger y mejorar la calidad natural, cultural y paisajística para reforzar el atractivo. Por ejemplo, Gredos no tiene un plan de miradores. Es decir, muchos sitios no puedes ver el paisaje porque por la carretera no te puedes parar para mirar. Y en las reformas de las carreteras cada vez eso es más difícil. Resulta que si un atractivo fundamental es el paisaje y el territorio no está preparado desde ese punto de vista, pues lógicamente la gente para muy poco tiempo. Por lo tanto, hay aspectos que hay que ordenar y mejorar los recursos singulares, los más relevantes, porque esos son los que atraen a la gente. Que son 10, que son 15, pues eso es lo fundamental. Después el resto, la gente está y ve lo demás. Pero no puedes pretender que cualquier iglesia tenga interés turístico, porque hay 10 o 12 que las tienen y el resto no tienen interés desde el punto de vista del atractivo turístico, nada más que pensar lo que nosotros hacemos. Las líneas de los productos hay que reforzar las que están ganando fuerza, el turismo activo, el turismo de naturaleza, fortalecer la atracción pública del turismo, pero a escala comarcal. Luego ya los ayuntamientos, no hay estrategia comarcal, hay muchas estrategias locales que a veces se enfrentan unas con otras y que son contradictorias, en lugar de complementar, que es la lógica de la complementación y la lógica de la cooperación, es algo que en nuestro país, por desgracia, pues está poco implantado, en el nivel del turismo y en cualquier otro nivel. Y hay que intentar proyectarse hacia afuera con una imagen de marca potente y fomentar una estrategia efectiva y ver si eso sirve. Es decir, si realmente si vas a Fitur o vas a Intur o vas a donde sea, luego eso tiene capacidad para que venga gente o no, porque si no hay que buscar otras vías de comunicación y de comercialización. Hay que proteger, digamos, más allá de lo que sea el parque regional o de la reserva del Valle de Iruelas, que son muy importantes, que son los hitos de referencia, pero la suerte es que el resto del territorio es tan importante como lo que está en el parque o como lo que está en la reserva. Y lógicamente esos valores es lo que al final te permiten atraer. Reconocer el valor también de las actividades agrarias como conformadoras del paisaje y soporte del atractivo turístico. Buena parte de la hortofruticultura, de la ganadería, de los viñedos, etcétera, mantienen el paisaje. Cuando vienes hacia aquí, uno ves el entorno del Tiemblo, como la mayoría de los pueblos, que está todo abandonado. Prácticamente no hay actividad agraria. Es muy difícil, si no mantienes las actividades agrarias o la actividad forestal, ¿cómo vas a conservar el paisaje? Control y disciplina urbanística para mantener el atractivo de nuestros pueblos, que en general, más allá de elementos aislados que son muy relevantes, cuando los recorremos, digamos, no hemos tenido buenos modelos de control urbanístico, más bien, digamos, al contrario. Establecer criterios paisajísticos, las cosas se pueden hacer, se puede construir de nuevo, se pueden hacer nuevas instalaciones, pero ver dónde se implantan esos usos y esas actividades para que sean un activo y no un factor negativo. Controlar la edificación dispersa, los vertidos en zonas urbanas, futuro. Para competir hay que tener perspectiva y hay que tener estrategia comarcal, y eso plantea un desafío que es un desafío a nivel político, pero también a nivel social, a nivel cultural, que es apostar por una gestión innovadora que realmente nos pueda ayudar a resolver algunos de los problemas que tenemos planteados y que tenemos la obligación, en alguna medida, de resolver para que nosotros, los más jóvenes, puedan todavía construir aquí su proyecto de futuro, pero que seamos capaces de construir un territorio que sea atractivo para vivir y para desarrollar su proyecto de futuro nuestros hijos. Que no tengamos la idea, como nos pasó a buena parte de nosotros, que a todos nos educaron para que nos fuésemos, porque evidentemente si no hay recursos humanos no hay posibilidad de desarrollo futuro para ningún territorio. Muchas gracias. Pero bueno, dejando esto aparte, dando las gracias a Izquierda Unida de esta provincia, de esta localidad,
y después de la exposición del profesor Troitiño, que yo creo que poco más se puede hablar de turismo rural en concreto, yo voy a referirme más a qué entendemos por desarrollo rural. Porque el turismo rural no deja de ser una parte, una faceta más, una posibilidad más del desarrollo rural, ¿no? Nosotros entendemos el desarrollo como un proceso de cambios positivos, capaces de mejorar la vida de las personas en el sentido más amplio posible. No se trata de obtener más beneficios, no se trata de obtener más rentabilidad. Eso es una herramienta para mejorar la vida de las personas. Si hay más beneficio y hay peor vida, no hemos conseguido nada. Hablamos, lógicamente, de desarrollo rural cuando este proceso se lleva a cabo en el medio rural, eso es evidente. Hay otra cosa que es desarrollo urbano, desarrollo local, estamos hablando de desarrollo rural, ¿no? Y, por lo tanto, que es capaz de mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en un medio rural. Por lo tanto, el desarrollo rural se compone, por lo menos desde mi punto de vista, de dos elementos. Por una parte, el territorio en sí mismo, y por otra, las personas que viven tanto dentro de él como incluso estamos viviéndolo aquí, lo ha explicado perfectamente el profesor Troitiño, fuera de él, ¿no? El desarrollo rural abarca muchas actividades complementarias. La mejora de la estructura y la eficiencia de las explotaciones agrarias, creo que esto, y ganaderas, por supuesto, esto es fundamental. La modernización de la industria agroalimentaria y su adecuación a lo que las nuevas necesidades y los, ¿cómo diría yo?, y lo que demanda, no tanto la sociedad, porque la sociedad en gran medida demanda lo que la publicidad le obliga, sino lo que demandan los que deberían ser los nuevos hábitos de consumo, basados en consumo sano, en consumo equilibrado, en consumo que no vaya para beneficiar a las multinacionales, sino para beneficiar la alimentación y la salud. El desarrollo de una industria agroalimentaria en ese sentido. Y, por supuesto, el nacimiento y desarrollo de nuevas actividades económicas en el medio rural. Mejora de infraestructuras y de servicios, el incremento del valor añadido alimentario, como hemos dicho, y entre ellas el turismo rural. Pero uno más. Yo no lo pongo ni por delante ni por detrás de ninguna. Pongo como uno más, que tiene sus ventajas, genera sus problemas y tiene sus limitaciones y su recorrido como lo tiene cualquier otra actividad económica o social, ¿no? Es cierto que la actividad agraria ha perdido, cuando digo agraria me refiero lógicamente a agrícola y ganadera, incluso de transformación, es cierto que ha perdido una parte muy importante de su peso, ¿no? Pero, a pesar de ello, creemos que la agricultura, o sea, el trabajo de la tierra y el ganado, el trabajo de la tierra y el cuidado y el manejo del ganado, sigue encerrando un gran potencial de generación de riqueza en el medio rural. Es más, y esto es una apreciación muy mía, yo creo que en estos momentos de crisis económica, en los cuales el modelo productivo imperante en España, basado fundamentalmente en los servicios y en la construcción, mejor dicho, que ha imperado hasta ahora, basado fundamentalmente en los servicios y la construcción, la actividad agraria, basada en la producción local, basada en la agricultura familiar, puede ser un nicho de empleo, un nicho de creación de riqueza muy, muy importante. Si eso lo ligamos con mercados de cercanías, que por supuesto consumirán menos gasoil en transporte, etcétera, etcétera, y por lo tanto menos contaminación, menos gases de efecto invernadero, etcétera, eso puede ser en estos momentos, con el apoyo público, tanto municipal como provincial, y no me salto provincial, aunque yo al vivir en Madrid siempre me salto lo de provincial directamente autonómico y estatal, e incluso europeo, pueden ser unos nichos de riqueza y unos nichos de empleo muy importantes, ¿no? Por ello, y esto es así porque esto debe ser así basándonos en una cosa, y es que el incremento de los rendimientos de la producción agraria, del producto que sale de la naturaleza, debe ir, y entre ellos el turismo rural yo creo que es un producto más que sale de la naturaleza, entendiendo por naturaleza todo el entorno
tanto el propiamente natural como el cultural, el artístico, el histórico, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo la naturaleza, como ha dicho el profesor, es en Europa en general y en este sitio en concreto se ha ido generando también en base a una actividad humana. En Europa ya no hay, quitando sitios muy aislados, no hay una naturaleza que no haya sido antropizada. Es que a veces se me traba esa palabra. Y eso forma parte de ella, ¿no? Entonces hay que irlos desviando hacia explotaciones de calidad, explotaciones basadas, producciones, no explotaciones, producciones de calidad, producciones basadas en dar a la sociedad alimentos sanos y de calidad, y que ello incrementaría los ingresos y los rendimientos de las explotaciones agrarias. Un inciso. Se habla mucho de que, porque esto indudablemente nos lleva al tema de la agricultura ecológica, se habla mucho de la falta de rentabilidad de la agricultura ecológica, de que produce precios más caros, etcétera, etcétera. Hay diversos estudios ya muy importantes que demuestran que a medio y corto plazo la agricultura y la producción ecológica no solo cuida mejor el entorno, no solo no recurre a productos derivados fundamentalmente del petróleo y venenos, sino que además a corto y medio plazo sus niveles de rentabilidad son superiores a los de lo que podemos llamar agricultura industrial. Yo creo que hay dos afirmaciones que son complementarias. La agricultura necesita un medio rural vivo, eso es evidente. Si no hay un medio rural vivo, el propio agricultor no puede vivir en él. Luego veremos un poco lo que es medio rural vivo, pero tampoco puede existir un medio rural vivo, no se puede concebir un medio rural vivo sin una actividad agraria dinámica. Yo creo que son dos cosas absolutamente compatibles, ¿no? Esto implica que los agricultores y ganaderos, los habitantes del medio rural, estén generando una diversificación de ingresos que debe basarse, generalmente se basa en pocos parámetros, pero que debe basarse en múltiples ejes. Y uno de ellos, a lo mejor quizá el más ligado a la naturaleza, sobre todo en zonas de naturaleza esplendorosa, como son los valles del Tietar, del Alberche, Gredos, etcétera, quizás sea el turismo rural. La naturaleza y el patrimonio. Ahora, pero si queremos, desde mi punto de vista, si queremos que el territorio rural tenga porvenir en el largo plazo, debe precisamente conservar esos valores del territorio. Y en muchos casos, no digo pero sí también sobre todo en la parte más cercana a Madrid, del Valle del Tietar, ese turismo rural mal entendido, se convierte en el principal enemigo precisamente del turismo rural. Segundas residencias que han destrozado absolutamente el paisaje, por no hablar de que lo que han hecho es ocupar las zonas más ricas, potencialmente agrarias, de esas zonas. No se construyen los páramos, se construyen Las Vegas, precisamente donde la tierra es más rica y donde el agua está más cerca, claro. O sea, se ocupa aquello que nunca debería ocuparse, ¿no? Este progreso debe hacerse de un modo democrático y participativo. O sea, no puede hacerse un desarrollo rural, un progreso de los medios rurales, del futuro de los medios rurales, ni de cualquiera, pero como están los medios rurales hablamos de ellos, sin la participación de las personas que viven en él y que quieren seguir viviendo en él. Y esto es importantísimo. Un desarrollo participativo, democrático, que por supuesto debe desarrollar actividades económicas, vamos a llamarle entre comillas, limpias, por supuesto, ¿no? Respetuosas con la naturaleza, que generen rentas basadas en su actividad y no dependientes de los grandes núcleos urbanos. O sea, los territorios como el Valle del Tietar, como ocurre con la propia Sierra Madrileña, como ocurre con la costa levantina, bueno, eso ya es otra historia que yo creo que tiene difícil solución, no pueden depender de que tengan cerca una población de 6 millones de habitantes. Eso es importante, como núcleo, como mercado potencial, etcétera, pero el desarrollo no debe depender de eso, debe depender fundamentalmente de sus recursos endógenos y de los que se puedan generar. Y termino. Soy consciente
todo esto que he dicho, soy consciente de la gran dificultad que esto tiene bajo el actual sistema de producción, ¿no? Que es el capitalista, que solo busca, mejor dicho, más que busca, solo puede vivir, subsistir bajo la acumulación progresiva de su capital. Y para ello tiene que ocuparlo todo, tiene que abarcar absolutamente todo. Tiene que expropiar los medios públicos, tiene que usar el suelo, incluido el territorio, buscando el máximo beneficio. Y esto es algo que el turismo rural debe impedir. Una buena ordenación del turismo rural debe proteger el territorio y, por lo tanto, si queremos que esto no sea así, mejor dicho, que no sea como puede seguir siendo, la única forma de hacerlo es de una manera, como he dicho antes, democrática y participativa por parte de todos y cada uno de los ciudadanos que viven en él. Muchas gracias y perdonad por el rollo. Bueno, creo que está siendo una mañana bastante fructífera. Yo creo que se están lanzando propuestas muy interesantes de desarrollo del territorio y a mí lo que sí que quisiera decir que es una pena que muchos representantes políticos de nuestra zona no estuvieran aquí, porque creo que podrían haber aprendido mucho de varias iniciativas para el desarrollo de sus pueblos y no las que nos están condenando. Sabéis que estos pueblos, el único programa de trabajo que ofrecen los ayuntamientos es váyase usted a buscar trabajo fuera y luego venga a dormir por la noche aquí. Entonces yo creo que frente a estas alternativas que nos están ofreciendo los principales dirigentes de nuestros municipios, pues creo que hay otras que han sido muy interesantes, como nos han expuesto, y que ahora vamos a poder debatir con todos. Voy a dar el turno de palabra, vais levantando la mano, yo os anotaré aquí como sea y os voy dando el turno. Así que cuando queráis empezamos. Soy Juan Carlos Rico y bueno, vengo de Ávila, trabajo en un municipio, en El Oso, en Ávila, como técnico de medio ambiente y también estoy en la Comisión de Prevención Ambiental, esta que hay en Ávila, en la que vemos pasar todos los meses un montón de chalés en el campo, de segundas residencias que las ponen en el campo, en las que en esa comisión 2 o 3 votamos en contra, lo pensamos así, que no se debe de hacer eso, pero los 20 restantes de la comisión aceptan todos los meses chalés de segunda residencia en cepas, en LIC, en áreas de cigüeña negra, en áreas de águila imperial. Yo no sé la manera de atajar eso, es casi un consejo que pido, a ver cómo se puede hacer eso. ¿Qué manera legal, qué forma hay de evitar esa expansión que es todos los meses, con crisis sin crisis? Es más fácil que pase una comisión de prevención ambiental un chale de 400 metros que una granja de cabras. Mucho más fácil. La granja de cabras le piden 1000 papeles y al chalet va por la directa. Le meten el agua, le meten la luz con los tendidos por todo el medio del valle, sin enterrar. No sé cómo hacerlo, porque siempre votamos los mismos que no y ya es como un sin vivir, un aburrimiento. Y luego otra pregunta ya es si estáis al tanto de la nueva ordenación de Castilla y León de los municipios, no sé si Izquierda Unida o otro itiño, en varios foros a los que estoy yendo intento que me la expliquen cómo va a ser esto de la nueva ordenación y todavía no tengo muy claro cómo va a ser y quién la va a realizar o qué parámetros se van a elegir para seleccionar las nuevas comarcas o lo que salga, nada más. También al compañero que acaba de comentar qué podemos hacer frente a estas cosas diarias que vemos y que tú desde dentro de una institución estás con tu voto diciendo que no, pero ¿y luego qué? ¿Qué hacemos, no? Yo creo que como otras organizaciones ecologistas, como pueda ser Ecologistas en Acción o como pueda ser el... Sí, o como pueda ser el... creo que no se oye. Ah. Bueno, que el problema que hay en España es que o tenemos una acción directa de coger abogados gratuitos, de tener asesoría jurídica para que cosas puntuales, individuales, ir a los juzgados y demandar. O sea, es que no tenemos esa base, deberíamos de tenerla y eso es otra de las maneras. Es decir, dentro de la institución hacerlo, bien el técnico que está dentro o bien el político como nosotros, pero también desde la calle. Pero claro, el de la calle no va a ir a
al juez a decirle, pero mire usted que la norma XX, que es zona cepa, que han hecho aquí un chaleco a 400 metros y encima la licencia se la da muy rápida. Claro, claro. Sí. No digo que sea ilegal. La No. legalidad la cumple. En el momento en que la Comisión de Urbanismo se lo aprueba, es legal. Bueno. Habría, no, pero es que todas las comisiones de urbanismo ahí tienen unos técnicos estupendos y los informes legales de los técnicos suelen supuestamente ser acertados, pero hay veces que no, porque el técnico trabaja para el político y hay muchas veces que, bueno, lo dejo ahí, no quiero fomentar más, pero es otra forma de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en comisiones obreras tenemos un técnico de medio ambiente que es sindicalista número 1, que es Carlos Tomás, que no está aquí, y es que el tío no da abasto, o sea, es que no da abasto, de alegaciones todo el día no juzgados, y ojalá hubiera más gente como él, ¿no? Bueno, y la pregunta que quería hacer al profesor era que es muy triste, he llegado cuando has comenzado tu conferencia, el proyecto que pagó la Diputación, creo recordar, que durante 4 años habéis realizado, ese proyecto está en un cajón. La pregunta es si sabes cuánto ha costado ese proyecto y como grupo que estamos aquí, de personas, ¿qué podemos hacer con esa herramienta estupenda que está? ¿De qué manera poder reivindicarla, que salga del cajón? ¿Y qué aspectos, muchos de ellos, no hace falta una dotación económica muy grande, que es donde nos van a atajar para decirnos que no? ¿Cómo lo podemos poner en valor y de qué manera hay que sacarlo del cajón? Esa era la pregunta. Gracias. ¿Pueden contestarlo? Sí. El primer participante que señalaba, yo creo que es un tema, claro, es un tema de cultura territorial. Ese es un tema que se plantea no solamente en Ávila, se plantea prácticamente en toda España. Yo, viendo un poco lo que pasaba en el Valle del Tietar, ahí hay un problema de estos temas que tenían que tener unidades de gestión técnicas comarcales y no municipales. Por un lado, porque la relación directa entre el alcalde, el grupo político y la gente directa, pues está claro que es muy difícil. Después está un problema que señalabas en relación con la ordenación del territorio en Castilla y León, es que primero hay que creer en la ordenación del territorio. Como en Castilla y León no se ha creído nunca, pues está claro que entonces se harán documentos, como en su momento se hicieron las directrices, se aprueba lo genérico, pero cuando llegas a lo local no se resuelve o se resuelve mal, generando conflictos, como yo tuve que hacer un informe con la cabecera comarcal si iba en el tiempo o iba en febrero, en lugar de buscar mecanismos realmente para cooperar. Ciertamente yo creo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista ambiental, todo este tema se tendría que regular, digamos, a través del planeamiento municipal, pero el planeamiento municipal, un planeamiento eficaz, no un planeamiento que está en todos los ayuntamientos metido en el cajón, porque yo creo que no hay ninguna voluntad política de hacer las cosas de otra manera. Y al final, bueno, pues cumplimos los requisitos legales, pero como no hay voluntad política de cambiar las cosas, buscamos todas las trampas que aparecen en la ley para que las cosas sean legales, en lugar de no. ¿Cuántas residencias irregulares? Yo lo digo, yo soy del Arenal. Yo estoy pagando mi contribución, todos los recibos, y hay 40 casas más grandes que la mía, que están irregulares, que encima no pagan nada. Es decir, pues hay que buscar al menos un mecanismo que fiscalmente no solamente no les favorezca, sino que les penalice. Usted sí, muy bien, tiene la casa, esta casa es irregular, jurídicamente no se la voy a reconocer, pero tengo que buscar un mecanismo fiscal para que pague además con una multa por situación irregular. Total, porque claro, lo que hay luego es todos los mecanismos para transformar las casas de aperos en chalets de 400 metros, como tú señalas, y al final no hay ningún problema. Pero yo creo que el problema es un problema fundamentalmente de falta de voluntad política y de luego de ineficacia del planeamiento, tanto el urbanístico como el territorial, que eso no se puede resolver a nivel municipal. Y, digamos, o hay unidades de gestión técnicas, llamemos comarcales, o ese problema yo creo que no va a tener ninguna solución. En relación con el proyecto que nosotros hicimos de la Estrategia de Desarrollo Territorial Sostenible, fue un proyecto que se hizo en la Fundación Cultural Santa Teresa, en una institución, que en ese momento fue un proyecto, digamos, técnico. El proyecto, yo ahora mismo no recuerdo lo que costaría, pero bueno,
deberían ser pues, 6 o 7 millones a nivel de pesetas, porque no llevaba obra concreta, un estudio técnico con el objetivo, porque se envió además una encuesta a todos los ayuntamientos, a los grupos políticos presentes en la Diputación. Los de Izquierda Unida enviaron algunos de los documentos, sugerencias, puntos de vista. Yo sé que hubo alguna reunión a nivel, digamos, de la esfera provincial, pero a nivel municipal no terminó. Nosotros cerramos el documento con un documento pequeñito, con un documento estratégico, y ahí está. Ni ha habido ninguna reunión, ni sirve para nada. El contexto ciertamente ha cambiado mucho, pero lo que pretendía era, lógicamente, abrir un debate, en este caso en el CIETA, para empezar a discutir, ver posibles alternativas para un proyecto de desarrollo territorial en general, no solamente en los temas de turismo, era del sector forestal, del sector agrario, del sector de los servicios, porque claro, hay muchos temas que en teoría pueden parecer adecuados y luego no siempre lo son. Pero ahí está, es decir, lo mínimo que había haber hecho, es decir, haber hecho unas primeras jornadas, discutirlo, debatirlo y ver que lo que nosotros planteábamos, que era una propuesta técnica, que la intentamos hacer de la mejor manera posible, casando bien la realidad, y yo creo que había aspectos bastante positivos, pero digamos, como al final las prioridades, da la sensación muchas veces que para los políticos de cierto nivel las prioridades no están en la esfera local, sino están en otras esferas, claro, porque nosotros en ese proyecto unas cosas que planteábamos era estos mecanismos de gestión comarcal y en el caso del Tietar, evidentemente, un tipo de estatus, llamemos, jurídico-administrativo diferenciado dentro de las comarcas de Castilla y León, porque las características que tienen estos territorios por la proximidad de Madrid así lo requieren, y unos mecanismos de cooperación y concertación. Y eso, pues bueno, ahí está. Nosotros, claro, yo, más que decirlo, cuando alguien me pregunte ¿dónde está ese documento?, yo digo, pues en la Diputación. Pero no puedes tampoco hacer más. José Ramón va a seguir puntualizando sobre este mismo tema. Sí, Juan Carlos, compañero mío en el desarrollo rural en las tierras de la Moraña, ha hecho una pregunta que tiene una respuesta imposible. O sea, ¿cómo frenar esto? Yo creo que es que no solamente se va a frenar, sino que se va a potenciar. Te pongo el ejemplo que había en Madrid. Madrid, en los parques regionales, había una cosa que se llamaba el patronato del parque. El patronato, yo en concreto he sido representante tanto de mi municipio por una parte como de COAG en sus tiempos, por otra, en el patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Ese patronato se reunía periódicamente, y evaluaba los proyectos que había que se presentaban, fundamentalmente los de construcción. Hay otros que directamente los informaba el director del parque, ¿no? Bueno, y así se evitaron muchas construcciones raras, pero muchísimas. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Esperanza Aguirre? A suprimir el patronato, directamente. ¿Para qué? Si me estorba, ¿para qué le quiero? Ya, no, es que hay que ahorrar dinero. No costaba un duro, nunca hemos cobrado ninguna dieta, ni la pensamos cobrar, y el único que cobraba era el director del parque, que ya tenía su sueldo como funcionario. Entonces, el proceso va a ser el inverso, es ir eliminando poco a poco las trabas que te impiden hacer esas construcciones. Yo no conozco la normativa del planeamiento de los pueblos de Ávila y la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Sus tiempos la tendrán un poquito más fresca, pero ahora ya se me ha olvidado, ¿no? Pero en la Comunidad de Madrid, que sí es muy difícil construir en zona rural, es bastante complicado, también es más fácil de controlar, más pequeña, etcétera, ¿no? La solución que han dado ha sido muy sencilla. Ponemos por ley que se puede construir, punto. Así te evitas tener que votar en contra directamente. Bueno, así le quito un problema a Juan Carlos, a Juan Carlos madrileño, no tienes que votar en contra. Por ley puedo construir en zona rural una edificación de 1000 metros cuadrados, de hasta una casa de 1000 metros cuadrados. Yo no sé cómo puede ser una casa de 1000 metros cuadrados, que ni me la imagino, es que ni me la puedo imaginar, en territorio, en una superficie de 6 hectáreas. Eso sí, puedo agruparlas. Ojo, si tengo 600 hectáreas, puedo hacer 60 viviendas agrupadas. Fácil, por ley, de un grupo local. Esa es la cuestión. Mientras no se cambie esto, no hay
Es que el proceso es totalmente inverso. Es que cuando dice la crisis frena el impacto natural de la construcción. Falso. O sea, lo que se está preparando es la legislación para cuando la crisis pase, como pasó en los años 80. La crisis inmobiliaria del 70 generó una ley del suelo, generó cosas como la famosa ley Boyer de los arrendamientos, que propició el boom inmobiliario de los 90 hasta el 2005-2006. Pues ahora están preparando el Estado está preparando una nueva ley del suelo, que sustituye a la que se hizo, creo, cuando el primer gobierno de Zapatero, creo recordar que fue, 2007, ¿verdad? Y las comunidades como la de Madrid ya tienen los borradores de la suya, supongo que adaptados al borrador de la otra, preparados. O sea, lo que pasa es que yo creo que no es un problema de ley, es un problema de los ciudadanos. Porque la mayor parte de las viviendas irregulares que hay en los pueblos es de la gente de los pueblos. Más allá del otro problema del control de actuaciones de otro tipo. Pero la mayor parte de este tipo de actuaciones individuales es gente vinculada a los pueblos. Por lo cual es difícil controlarlo, porque hay unos canales de comunicación. Entonces, el tema es que con eso estamos destruyendo los dos recursos fundamentales con los que podemos apoyar nuestro futuro, que son el paisaje y el medio ambiente. Porque todas estas viviendas irregulares, ninguna tienen bien resuelto los problemas de saneamiento. Todas van a pozos ciegos, filtraciones, contaminan todos los acuíferos. Y todas ellas, porque luego no hay ningún control, tienen un tremendo impacto paisajístico. Por otra parte, digamos, todos nuestros pueblos históricamente tienen un modelo de poblamiento concentrado, con lo cual, digamos, no hay ningún tipo de argumento razonable desde el punto de términos de lógica del territorio de propiciar ese tipo de cosas, porque además lo que puede generar más actividades económicas es en el entorno del pueblo. Cuanto la vivienda unifamiliar está más allá en el territorio, menos relación tiene con la economía local. El que vive allí prácticamente no va nunca al pueblo, no gasta nada en el pueblo y no compra nada en el pueblo porque se lo trae de otro sitio que es más barato. Entonces ahí hay un problema de concienciación social y lógicamente de los responsables políticos. Ciertamente es muy complicado, yo lo sé porque tengo un hermano que es alcalde de La Arenal, decirle cuando una persona que tiene para hacer la casa, que cambia la normativa de la Junta y les deja parados sin saber muy bien, pues hacen mil historias, pero ya no el problema a veces de eso irregular, sino en los propios entornos de los pueblos que tienen las situaciones urbanísticas bloqueadas porque el planeamiento o no es adecuado o los ayuntamientos no tienen mecanismos adecuados para resolver los líos que tienen, incluso para construir dentro del suelo urbanizable. Entonces ahí hay una debilidad técnica y luego un problema, al menos yo lo veo también, de esa concienciación ciudadana, de clarificar bien las situaciones e intentar transmitir un poco esa opinión para adquirir conciencia de que con eso no vamos a ir a ningún sitio. Si os parece, seguimos con otro grupo de preguntas. Estaría Katy de las Rozas. Uno de los últimos pueblos que se une con Cenicientos, que hace el triángulo del pico de la península de Madrid, y nos unimos con el Valle, con todos vosotros, Ávila. Nosotros nos encanta estar unidos con vosotros, nos gusta a todos, siempre que hay alguna cosa para poder aprender de ello, pues venimos porque siempre se está aprendiendo. Pero os voy a decir una cosa, la población tenemos que unirnos, no querernos, sino unirnos en el punto de vista político. Al personal actualmente no quiere, la mitad de la gente, 3/4 de la gente no quiere política. Y si no hay una política, voy a presumir, como la nuestra de Izquierda Unida, llevo 33 años de concejal, como la nuestra de Izquierda Unida, que exija, pero exigir cordialmente, pero haciéndoles ver todo, a los vecinos con los que convivimos, el tema por dónde va, aún no se han dado cuenta que no voy a decir nada, la barraca de Esperanza nos está buscando la ruina. Y os voy a decir el tema que se plantea actualmente. No sé si en Ávila pasará, porque desde mi montaña veo Navondilla, y veo que lleva 25 años construido un edificio de 4 plantas.
eso ya fue horror y terror. Digo, bueno, pues si funciona así en Ávila, oye, que funcione así en Ávila, no me importa, pero eso ya es horror. Pero ahora se plantea el tema de que a los ayuntamientos, que son todos, casi todos, del PP, resulta que les han dicho que no pueden vivir con estos atrasos de pago y de repago, el nuestro debe como todos. Entonces les han dado opción que construyan lo que quieran. De momento el nuestro ya ha elegido 75 viviendas de protección social, cuando el pueblo son 275 habitantes. Señores, yo he votado que yo no soporto más de 35 viviendas, como mucho. Y un colegio concertado, agarrémonos la cabeza, pero un colegio concertado. Pero bueno, pero si nada más que hay 18 niños en el estatal y están todos en la misma aula y los profesores que están allí se vuelven locos enseñando a cada uno un ratito de lo que les corresponde a cada edad. Vamos a ver. Y esto todo es porque les van a quitar subvenciones. Y entonces el IBI de esas viviendas, naturalmente, son importantísimas para el alcalde, que es con lo que va a vivir ahora. Y la propiedad del colegio concertado le van a dar dinero. Le van a dar bastante dinero, porque todos los colegios concertados recogen nuestro dinero y se lo dan, pues, a los ayuntamientos. Y eso es lo que ahora se va a evolucionar, va a producirse en todos los pueblos pequeños para poder subsistir los alcaldes que están comiendo y viviendo a cuenta de lo que les daba, pues, de las trampas que les permitía hacer la Comunidad de Madrid. Ya han sacado el agujerito donde sacar dinero con la construcción de viviendas de protección oficial, aunque haya más viviendas que árboles, por desgracia. Y entonces, bueno, pues que bajan propiedades para que también les caiga renta al ayuntamiento. Y esto es una pena y una desdicha. Y como no nos metamos de verdad, con estos planteamientos de explicaciones a todos los pueblecitos, la gente no espabila. Os lo digo que no. Os doy gracias por dejarme hablar. Soy tembleño y quería denunciar que lo que se ha propuesto aquí es muy bonito, pero a los hombres y mujeres de los pueblos rurales se los ha perseguido hasta la extenuación. Motivos: la ganadería extensiva han conseguido desaparecerla. Los agricultores han llevado el mismo camino y esta siembra que se ha hecho va a ser difícil recuperarla, porque aquí tenemos un museo, nada más de entrar tenemos un resinero, también desapareció. La resina sería un producto que daría también mucho trabajo y nos evitaríamos de consumir mucho más petróleo de lo que estamos, o sea, consumir menos petróleo de lo que estamos consumiendo, porque con eso se hacían cosas que luego la sustituyó el petróleo. Y esa es la vergüenza de nuestro país, porque se ha hablado de lo rural, de las casas indebidas que hay hechas. El Tiemblo es un reflejo más que fuerte de que tiene más de la mitad de las viviendas que están completamente, abusivamente y consentidas por los alcaldes y principalmente el que está y su padre, que se tiró 44 años gobernando el Tiemblo. No tengo más que decir. Entonces disfruto. Bien, la cuestión, la conferencia del profe me ha gustado, me ha encantado, creo que es muy completa, creo que es un estudio, aparte de bien documentado, profundizado. Creo que hay dos aspectos, por eso te lo digo, que pasa por encima. Uno, en todo producto, el análisis del producto que se hace, hay que estudiar cómo llega al consumidor. El consumidor somos los 6 millones que estamos en Madrid, más los que estén en el Ávila, porque son los que hay que consumirlo. ¿Cómo llegamos? Ese aspecto yo creo que había que tocarle, bien como diga el otro. Y luego hay otra de las realidades, que tenemos una crisis, España no tiene industria, España nada. Yo soy de los que creo que está diseñado que seremos la Florida del siglo XXI en adelante, es decir, viviremos del turismo, llegarán ahora porque no tenemos industria, salvo que eso, que vosotros cogéis una línea con un coche nuevo, no sé qué, que oís por la radio, pero poquito más hay en España. La agricultura, vale, muy bien, pero en cuanto empiece a desarrollarse Marruecos, veremos dónde se va nuestra agricultura.
porque es que no vamos ni a poder ni competir ni nada. Entonces, la realidad va a ser esa. Llegará dinero. Entonces, bueno, de alguna forma creo que en ese estudio debería también meterse de alguna forma la influencia de la situación actual, de la crisis europea y tal, y por lo demás, realmente me ha encantado. Gracias por... Sí. Buenas. Yo soy Santiago y soy diputado. Vamos por Ávila. Buenas. Yo soy Santiago y soy diputado. Vamos más a la Izquierda Unida. Vamos por Ávila. Yo, lo que ha dicho el primero, el señor, vamos, que yo sí que le conozco, yo sí que sé ese famoso estudio, porque era cuando estaba más Sebastián, ¿no? Pero bueno, los intereses que nos salen es porque ahí se marcaban unas pautas que no interesaban, a lo que ha dicho antes él, a los pueblos. En Castilla y León y en Ávila tenemos un gran problema, que cada uno solo piensa en los 248 municipios que hay. Nadie piensa, en lo que ha dicho también, en el tema, había una fundación del Castillo Lo de la Rada que este año se ha quitado porque lo que se buscaba nada más era quién era el que cogobernaba o el que quería mandar. Entonces, bien ha dicho que hay un problema porque hay 248 formas de planear, del planeamiento, vamos, lo que es urbano, que vienen todos los problemas, que por eso pasa todo lo que hay. No hay mentalidad de organizarnos comarcalmente, o llámese, como parece ser que eso es raro, o llámese de agrupaciones, y solo cuando se hace algo son o con consorcios o con mancomunidades que también solo quieren o pretenden gobernarlas, pero no dar los servicios auténticos. Pero ese es el problema que hay. Y mientras no miremos en una perspectiva de valle o de mancomunidades, pero más grande, y miremos cada uno por los pueblos, no se pueden hacer 100 aulas en cada pueblo. Habrá que ver qué potencialidades que los estudios que hicieron ahí tienen y organizarnos. Cuesta menos dinero y eso sí que asienta la población, porque tenemos de todo en un núcleo. Pero claro, cada uno solo va, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Y no se puede. Como no tengamos mentalidad de agrupación o de comarca o de llámese lo que se llame, es lo que ellos quieren, divides y vencerás. Nada más, ¿eh? Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Teresa, soy concejal del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y quería hacer dos intervenciones breves. Una es referente al tema del que se ha hablado aquí, que es el planeamiento urbanístico. Me parece que es un instrumento muy eficaz, muy necesario, pues para poner coto a todos los desmanes que se vienen produciendo en toda la zona desde hace muchísimos años. Y para ser muy breve, contaré esquemáticamente lo que nos pasó en el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, del que he formado parte del equipo de gobierno los 4 años anteriores. Empezamos desde el principio haciendo encargando un estudio para hacer unas normas urbanísticas nuevas, porque las que teníamos eran del año 97, estaban completamente obsoletas. Durante este tiempo, una empresa hizo un estudio exhaustivo. Los criterios que desde el ayuntamiento se le dieron fueron de protección del medio natural, de protección del paisaje, de protección de las actividades agropecuarias. Se recuperaban para suelo de protección natural, además del estrictamente y de legalmente reconocido, el de las cepas, las LIC, el monte público, pues zonas que son riberas de ríos o zonas que por una especial topografía no eran adecuadas para otro tipo de intervención. Se calificó como suelo agropecuario todo aquel que, después de hacer un estudio también exhaustivo, tenía cultivos y era adecuado para el cultivo y era interesante mantener las zonas de huertos, de olivares, de frutales, etcétera. Y el resto se quedó como un suelo rústico común. Se amplió en lo que la empresa consideró oportuno un poquito el suelo urbanizable, pero no mucho, porque todavía había suelo urbanizable o urbano, sin urbanizar desde las anteriores normas. Bueno,
Todo esto fue hasta el mes de junio. Sabéis que las elecciones el año pasado fueron por esas fechas. Entonces, el mes de junio, en uno de los últimos plenos municipales de nuestro equipo de gobierno, se hizo la aprobación inicial y se quedó ya todo dispuesto para la aprobación definitiva. Ha ganado las elecciones el Partido Popular, evidentemente las normas no le gustaban e inmediatamente han empezado pues, a hacer todo tipo de cambios y dilaciones en el tiempo y tal. Tenemos un poco la espada de Damocles de que si en este año, en el mes de agosto, creo que como última fecha no están aprobadas, durante 4 años el Ayuntamiento no podría iniciar un nuevo planeamiento y tendría que ajustarse, no sé si a la normativa provincial o de la comunidad autónoma. Bueno, la cosa es que ¿en qué sentido está intentando cambiar el Partido Popular las normas aprobadas? Que por otra parte también tengo que deciros que la empresa Nada Sospechosa, que es una empresa de Valladolid y que ha hecho planeamiento en muchos pueblos de Castilla y León, nos felicitó al equipo de gobierno por cómo estábamos intentando defender el interés público y el bien general y cómo estamos intentando defender el territorio. ¿En qué sentido interviene el Partido Popular ahora? No le gustan las normas, ¿por qué? Pues porque no quiere que haya tanto suelo de protección natural y se elimina parte de ese suelo. No quiere que haya suelo de protección agropecuaria y prefiere que sea rústico común. ¿Por qué? Porque entiende que es más fácil hacer lo que a uno le dé la gana en el rústico común que en el de protección agropecuaria y además, en palabras de la actual alcaldesa, impacta mucho más y es mucho más feo una nave para cabras que un bonito chalet en medio del campo. Han vuelto a subir las alturas que se habían rebajado tanto en Los Anejos como en el propio Arenas de San Pedro, que si lo conocéis veréis qué pueblo tan feo es, ¿no? Y por el desastre tan terrible a nivel urbanístico que se ha producido. Y ahora nos encontramos con esta tesitura, ¿no? De que ahora lo que impera es que, un poco lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Hay muchos compromisos personales por parte de los ediles municipales con el pueblo y es que la finca de fulanito que es pariente o que es amigo, que esa hay que calificarla de tal manera porque quiere hacer allí su casita y cómo vamos, y se van a abandonar los olivares y en los olivares no se puede construir y argumentos de este tipo son los que estamos encontrando. Entonces, al profesor Troitiño, yo había leído artículos suyos en Transerra que me pareció de lo poco sensato, digamos, de un punto de vista social, económico y de defensa del patrimonio que se estaba publicando en los últimos años, y le agradezco sobre todo estar aquí todavía después de 15 años de chocarse con los cuernos, sin ofender, contra la pared de estos monstruos. He visto que aquí muchos repetimos e insistimos de lo monstruos que son. Yo creo sinceramente, compañeros y compañeras, que no merece ya la pena definir lo monstruos que son. Quiero decir, es tan evidente, es tan claro, incluso esta crisis que hubiera dado oportunidad para que demostraran, digamos, con un último resquicio de inteligencia, de humanidad y de sensibilidad social, definirlo no. Ha dejado claro que ellos van a por todo y a destruir todo, como justamente se dijo en el lema de la huelga general. Entonces yo creo que cojamos ya las cosas como movimientos sociales, como asociaciones, como organizaciones, como empresas que trabajan en el turismo, es decir, con una gran posibilidad, según el esquema que nos han planteado y lo que también ha dicho el otro compañero, de poder hacer cosas que sean coherentes, que sean mínimamente sinérgicas con lo que es la defensa, entendiendo que estos bienes naturales, estos patrimonios, estas tradiciones agrícolas, ganaderas, realmente son también el pilar básico para nuestra actividad, pues sí, vamos a currarnos eso. Os voy a dar ahora, después de esta introducción, el ejemplo de dos cosas concretas que estamos promoviendo como movimientos Slow Food y que tenemos además la experiencia de otra zona de Europa, de otra zona del mundo y de otra zona del Estado español, evidentemente con una característica de orgullo cultural de frente a la nuestra. Me refiero sobre todo a Cataluña y a País Vasco, pero ahora también a Galicia, un poquito a Andalucía, que es el tema, por ejemplo, una de las dificultades que tenemos, y sería falso negarlo, es la calidad de los servicios que ofrecemos no es muy buena. No es muy buena, y en muchos casos, incluso como clientes, somos los que lo pagamos. Abunda la fritanga, abunda en un país de aceituna y de sobreabundancia de oliva como es el Valle, aquí abajo, la grasa misteriosa que acaban en la comida que ofrecemos a nuestro y a los demás. Nadie promueve la garnacha
de estos valles que ya, sin embargo, en las revistas internacionales ya aparece como producto de calidad, que ya se han rescatado, y tenemos ejemplos de otros valles que gracias incluso a microcultivo han conseguido otra vez remontar decadencia de décadas, como el nuestro, ¿no? Entonces, el primer tema que voy a plantear es la experiencia de los restaurantes kilómetro cero, llamados. Es decir, dentro de este turismo de calidad que estamos promoviendo y que sea actual y que pueda no seguir perpetuando el turismo este de rapiña de Sotillo del que hemos hablado, y de parte de Arenas, añadiré yo, y de parte de este valle me temo también, pues que los cocineros sensibles, las cocineras sensibles, los empresarios sensibles plantee, y además está en el ABC de cualquier curso de turismo rural, plantee no cocina andaluzo mejillonera, sino plantee productos, y se puede salir del tópico chuletón, de calidad, elaborados con productos de aquí, comprado a campesino, a pequeño productor agrícola ganadero de aquí, que luego pueda hablar que esto me lo ha vendido la Mari, que esta carilla que he comprado de la Parra son así, son tanto kilo, que esto triguero que he comprado en Lanzadita son así, que esta garnacha que ha hecho Daniel Ramos, el enólogo que se está partiendo los cuernos en este valle, tanto en las cooperativas como en empresa privada, y que ha estudiado y está aquí y ahora con mulas, es así. Y eso es vino y es bueno, y nosotros tenemos el orgullo de presentarlo aquí. Pero era difícil. Entonces yo lo que quería plantear, pero muy brevemente, es Izquierda Unida siempre, desde hace ya muchísimos años, no ahora cuando la autovía, sino anteriormente, pues ha sido partidaria del desarrollo del ferrocarril. Aquí, en realidad, en la parte desde Madrid hasta Sotillo casi, ya estaba prácticamente realizado. Hay trincheras, hay incluso estación en San Martín, que hoy es una casa de cultura, ¿no? Bueno, yo digo, ¿es una utopía lo que propone Izquierda Unida o es una necesidad? Nada más eso. En primer lugar, allí en mi pueblo se han aprobado varios proyectos sobre viviendas que estaban en rurales, pero son proyectos que venían aprobados de la Junta de Castilla y León, que no teníamos ninguna posibilidad de rechazarlo, puesto que si no iríamos en contra de la ley. Son proyectos, algunos que han estado pues durante un periodo hasta de 2 años. O sea, yo por parte, como concejal del ayuntamiento, lo que no me he podido oponer nunca, aunque incluso no estuviera de acuerdo, es en contra de algo que viene ya aprobado de instancias superiores y que está dentro de la ley. ¿Puedes hacer alegaciones? Sí, alegaciones sí, pero si encima tengo no soy mayoría y vienen aprobados con todos los términos legales de impacto medioambiental y todo eso, yo no he podido hacer otra cosa. No me voy a alargar y tampoco voy a hacer síntesis de lo que se ha dicho aquí, porque yo creo que está bastante claro, y además Bruno seguro que nos prepara un vídeo espectacular con el que podremos ilustrarnos. Yo en primer lugar quiero agradecer el que estemos recuperando la capacidad de convocatoria que estamos recuperando desde un espacio como Foro Rojo en esta provincia. Esta es la 4ª edición y yo creo que la participación de gente va incrementándose a medida que vamos repitiendo estos foros y que se van tratando determinadas temáticas que preocupan a la gente. Y yo simplemente por hacer una síntesis muy concreta de lo que se puede entender, aparte de las propuestas concretas que han salido aquí, lo que se puede entender como lo que podemos extraer de este debate de esta mañana, ¿no? Yo creo que por una parte estamos hablando de participación democrática, y esto que hemos hecho esta mañana es un ejercicio de participación democrática, que el documento al que se ha estado refiriendo el profesor durante toda la mañana, al que Teresa hacía alusión antes, fue un documento que buscaba la participación democrática, pero que se quedó en un cajón, y por tanto hay que empezar a plantearse que quienes nos gobiernan no quieren participación democrática, igual que no lo quiere el alcalde del Tiemblo, y por eso no quiere que se hagan debates en el ayuntamiento de allí, pero que en cualquier caso, insistiendo en lo que pueda tener ese documento, en todo lo que estamos debatiendo esta mañana, hay que decir alto y claro que hay alternativa, y que hay alternativa a ese modelo al que nos quieren volver a reconducir y al que nos hemos estado refiriendo esta mañana, que tiene que ver con el ladrillo y con la explotación del suelo exclusivamente para sembrar
ladrillos, ¿no? Es decir, es evidente que hay una alternativa, que la estamos planteando desde Izquierda Unida, que es posible que más gente se sume a esta alternativa de producción y de crecimiento y de desarrollo del medio rural, que era lo que tratábamos hoy, y que se equivocan de extremo a extremo quienes nos quieren sacar de esta crisis económica por el mismo sitio por donde hemos entrado. Y eso es lo que hay que empezar a decir, y hay que empezar a decirlo en estos espacios, hay que empezar a decirlo en los plenos municipales y hay que empezar a decirlo en el bar y a las puertas de las iglesias cuando coincidamos con los feligreses que salgan de ella antes de ir al bar, ¿vale? Pero hay que hacerlo ahí y hay que hacerlo en esos espacios, porque si no, Izquierda Unida también tiene la capacidad que tiene y no va a desaprovecharla en las instituciones en las que estamos. Pero hay que transmitir a pie de calle que este mensaje que estamos lanzando aquí esta mañana es el que vale para recuperar la vida de nuestros pueblos. Y que ningún pueblo, como decía antes Santiago, ningún pueblo se salva solo. Es imposible salir del agujero en el que nos están metiendo como cada uno en su pueblo quiera salvarse solo. Y por ahí hay que superar las diputaciones provinciales y hay que desarrollar la comarcalización, pero no en la clave que quieren hacernos creer ellos. No con ese plan de reordenación del territorio que ahora están debatiendo y al que se dedican a difundir pueblo a pueblo el delegado territorial de la Junta con el presidente del Partido Popular Provincial. No, así no, porque lo único que quieren con ese modelo de desarrollo de reordenación del territorio, lo único que quieren es seguir generando reyezuelos con agrupaciones entre pueblos que al final lo que buscan es tener a determinados estómagos caciquiles agradecidos. Conviene recordar, la Junta de Castilla y León, si no comarcaliza la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es porque no quiere. Por dos razones. Primero, porque la comarcalización viene ya reflejada en el Estatuto de Autonomía. Y segundo, cuenta con el gobierno de más del 75% de los pueblos de Castilla y León. Por tanto, si quieres comarcalizar, solo tienes que decirlo. No hace falta generar debates estériles como lo que están haciendo para tener entretenidas a un montón de organizaciones políticas, sindicales y sociales en un discurso que lo único que pretende es tener a determinada gente suya entretenida y contenta de que al final igual les cae algún trozo de pastel para volver a retroalimentar el mismo discurso de que al final tu pueblo se va a salvar con este modo. ¿Vale? Entonces, tengamos claro que ese es el mensaje de lo que quieren hacer. Bien, no me voy a entretener más. Hay una alternativa, hay un cambio de modelo productivo. Parte desde la agricultura, pasa por el turismo rural y pasa por el reconocimiento del patrimonio en los términos que ha planteado el profesor esta mañana. Es decir, hay un conjunto de potencialidades de desarrollo sostenible en el medio rural que tenemos que seguir defendiendo e insistiendo que son recursos necesarios para recuperar la economía de las zonas rurales y para fijar población, y lo tenemos que hacer en todos los ámbitos en los que estemos. Y por otra parte, hay que decir alguna cosa que ha salido en el debate y que a mí me parece muy interesante que estas cosas salgan en el debate porque significan que el discurso de Izquierda Unida y el programa electoral de Izquierda Unida, que no solamente se habla de él en campaña electoral, surge y además surge otra vez en debates públicos de estas características. Lo del tren de la cereza es algo que está en el programa electoral de Izquierda Unida desde hace años y años. Se convirtió en su momento en propuesta en Diputación. Hubo gente de otros partidos políticos que aprobó aquella iniciativa de Izquierda Unida en Diputación. Se quedó otra vez en el cajón. El tema del ferrocarril es una demanda histórica para esta zona de la provincia, igual que lo es el Hospital Comarcal del Valle del Tieta. Es decir, el ferrocarril sería la vía lógica, económica y ecológica de desarrollo de todo este valle hasta el final de la provincia y hasta Extremadura, y que además facilitaría de forma clara el potencial económico del que estamos hablando esta mañana, la industria autóctona y la fijación de población. Pero que no se nos olvide, estamos en manos de quién estamos, tenemos que estar en permanente movilización hasta el próximo proceso electoral, porque desgraciadamente nos gobiernan con mayoría absoluta, un gobierno totalitario a partir de un régimen electoral injusto, y está legitimado injustamente con esa mayoría absoluta, y por tanto necesitamos la movilización permanente, la reivindicación permanente de todas estas cosas que estamos diciendo esta mañana, y tendremos que seguir organizando este tipo de foros para retroalimentarnos de que tenemos la razón y de que nosotros tenemos efectivamente posibilidades de darle respuesta y salida a esta crisis. Y en ese sentido, el quinto foro rojo que se organice, si os parece bien, será mejor emplazarnos
a después del verano, por aquello de darnos un relax, y será desde el Consejo Político de Izquierda Unida, que es donde se debaten y se desarrollan este tipo de iniciativas, desde donde los representantes de los diferentes pueblos de Izquierda Unida, cargos públicos en ese órgano de dirección, definamos las temáticas a desarrollar durante el próximo curso político y los lugares, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad y la atención que siempre desde los diferentes militantes y cargos públicos que tenemos en la provincia nos dispensan para poder organizar este tipo de actos. Animaros a que continuemos celebrando este tipo de actos, que transmitamos entre todos lo que se ha dicho aquí esta mañana, y a los cargos públicos aquí presentes, que ya sabéis que desde la coordinación que se ofrece desde la Diputación Provincial hemos concretar todo lo que se ha dicho esta mañana para bien retomar una pregunta en Diputación sobre ese proyecto que ha salido esta mañana, o bien sobre cuestiones concretas que vayan saliendo de lo que se ha dicho. ¿Vale? Muchas gracias.